queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a nuestra Asamblea Arquidiocesana de Pastoral, la de fin de año, que siempre es tan importante. Expresarles una inmensa alegría por este encuentro. Fundamentalmente, lo principal es el encuentro. El Santo Padre Francisco nos insiste en que debemos ser cada vez más conscientes de crear una cultura del encuentro, para que en ese encuentro podamos avanzar en la dinámica de en este caso, Iglesia Comunión, dispuesta siempre en salida misionera. Muy bien, gracias. Agradezco muchísimo la presencia de todos y cada uno de ustedes por haber acudido a esta convocatoria, a los sacerdotes, particularmente los párrocos por su responsabilidad tan especial que tienen al frente de las comunidades, los diáconos permanentes, las religiosas, los religiosos, la presencia del seminario y los representantes de los EPAPs que tanto significan en la dinámica de comunión y participación en nuestras parroquias, lo mismo que los grupos y los movimientos apostólicos, cada uno con sus carismas y con el aporte esencial que dan a la hoja de ruta de la arquidiócesis. El enorme significado que tienen estas asambleas, ya decía lo de la dinámica del encuentro, la cultura del encuentro, pero este en particular se destaca muy especialmente. Recordemos que el énfasis de este año estamos terminando este año, el encuentro con Jesucristo en los hermanos, en la Iglesia Comunidad. Para recordar siempre lo que el Concilio Vaticano II, en su eclesiología que nos planteó, nos dice que Dios no quiso ni salvar ni santificar a nosotros aisladamente, sino convocando a un pueblo que le sirviera en verdad y le sirviera santamente. De tal manera que la asamblea, la misma palabra iglesia significa eso, asamblea, desde sus orígenes, el término cajal, asamblea, iglesia, eclesía, la reunión de todos los convocados por el Señor. Entonces, con mayor razón, tiene tanto sentido nuestra asamblea esta. Quisiera justamente hacer alusión a un tema que el Santo Padre Francisco ha estado posicionando cada vez más a lo largo de su pontificado, pero se vio mucho en este último sínodo de los jóvenes, porque quiso ponerlo muy en práctica, no solamente decirlo. Siempre se ha hablado de la sinodalidad en la Iglesia, al referirse al espíritu de comunión y participación en la Iglesia, entre él como sucesor de Pedro, los demás obispos en el colegio episcopal y con el conjunto del pueblo de Dios. Pues siempre, sobre todo, se ha hecho el énfasis en la sinodalidad, la concordancia, la comunión entre el Papa y los demás obispos. Pero el Papa insiste mucho en la sinodalidad con todo el pueblo de Dios. Ese es el espíritu del Concilio Vaticano II, indudablemente, a su modo y en su manera. Y fijémonos que en este sínodo que acaba de concluirse, el Santo Padre quiso poner muy en práctica esto, desde las convocaciones previas que hizo de jóvenes del mundo, con una convicción profunda que él insistió: hay que escuchar a los jóvenes, escuchar a los jóvenes. Y no se trata de ir hacia los jóvenes, como a veces es nuestra costumbre, vamos a ver qué les decimos, sino caminar con los jóvenes. Y él aplicó mucho esa dinámica, escuchar, el proceso escucha. Convocó a 300 jóvenes del mundo, uno era, por fortuna,
de la Arquidiócesis de Bucaramanga, para escucharlos. Y con todo ese material de escucha, pues entonces ya suscitar en los pastores y los obispos convocados al sino, es un sino de los obispos, pero con el tema de los jóvenes. Entonces ya interrogar, hacer pensar, escuchar y de acuerdo con la escucha hacer las propuestas de discernimiento. Entonces me parece demasiado importante cómo este ambiente de sinodalidad tiene que extenderse y todo el pueblo de Dios ser consciente de eso. Y por eso asambleas como estas, o todo el plan de pastoral, o todas las acciones que realizamos a su modo, cada uno, los grupos, las arciprestazgos, las parroquias, deben tener este sabor, este ambiente, porque todos tenemos la responsabilidad desde la vocación de cada uno de construir la iglesia que Dios quiere. La palabra sino, recordemos que significa ir por el mismo camino, sin odos, el mismo camino. Y activamente significa ir juntos por el mismo camino, en la misma dirección, juntos, de acuerdo o poniéndose de acuerdo, construyendo hombro a hombro la iglesia. La sinodalidad busca el discernimiento, el ponerse de acuerdo, no significa que todo el mundo esté de acuerdo en todo, pero sí mediante el ejercicio de ir juntos discerniendo, proponiendo, haciendo ver sus puntos de vista con el sentido de Dios y llegar a los acuerdos para tomar decisiones y seguir adelante. Ese es el ejercicio que hay que ir haciendo. Quiero hacer alusión a una nota de la Comisión Teológica Internacional con la cual explicó esto de la sinodalidad en el mismo documento que entregaron los obispos al Papa, como las proposiciones. Siempre al final de un sínodo se entregan al Papa unas proposiciones para que él disponga y saque un documento, en fin. Entonces, en esta nota explicativa que está al final del documento, entregado al Santo Padre, vea lo que dice la Comisión Teológica Internacional, que me llamó mucho la atención, precisamente lo explica, me parece muy bien. Dice, está en negrilla, la dimensión sinodal de la Iglesia expresa el carácter de un sujeto activo de todos los bautizados y el papel específico del ministerio episcopal en la comunión colegial y jerárquica con el obispo de Roma. El pueblo, los obispos, el obispo de Roma, todos articulados. Esta visión eclesiológica nos invita a promover el desarrollo de la comunión sinodal entre todos, algunos y uno. Todos, algunos, uno. En los distintos niveles y en las diferentes formas, en el nivel de las iglesias particulares, las diócesis, en el de sus agrupaciones a nivel regional, conferencias episcopales, provinciales, conferencias provinciales como existen en Brasil, en fin. Se me perdió. En el de la Iglesia Universal, o sea, la Iglesia Universal. La sinodalidad implica el ejercicio del sensus fidei, el sentido de la fe, de las Universitas Fidelium, o sea, la totalidad del pueblo de Dios, de todos los fieles, el Ministerio de Orientación del Colegio de Obispos, cada uno con su presbiterio, entonces todos, la totalidad del pueblo de Dios,
los obispos en comunión, el colegio episcopal con el Papa, pero cada uno en su diócesis con sus presbiterios. Entonces, algunos, y el ministerio de unidad del obispo y del Papa, con el uno, el que es el obispo de Roma y sucesor de Pedro. Así, en las dinámicas sinodales, el aspecto comunitario, que incluye a todo el pueblo de Dios, la dimensión colegial relativa al ejercicio del ministerio episcopal y el ministerio primacial del obispo de Roma, se conjugan así. Esta correlación promueve utiliza el término conspiración, ¿no? No sé si será en la traducción, la palabra conspiración es peyorativa, ¿cierto? Pero si sabemos lo que significa conspiración, es reunirse y respirar todos juntos de tal manera que la respiración de uno se cruza con la de otros para ponerse de acuerdo en algo, no para hacer un mal, sino para hacer un bien. La conspiración es para hacer un mal a otro. Utilicemos mejor la palabra comunión, ¿cierto? Esta correlación promueve la comunión entre los fieles y los pastores, que es un icono de la comunión eterna vivida en la Santísima Trinidad. Vea. Y eso es lo que llamamos la espiritualidad de comunión, de que tanto hablamos en nuestro plan de pastoral. O sea que la manera como en concreto se vive la eclesiología de comunión conlleva esta característica de la sinodalidad en la vida y en la práctica del obispo de Roma, sucesor de Pedro, el colegio de los obispos en comunión con él, cada uno de los obispos con sus comunidades, iglesias particulares, su presbiterio, y todos los demás fieles y el conjunto de todo el pueblo de Dios. De ahí me parece la enorme importancia también del trabajo que estamos haciendo con nuestros planes de pastoral. Nosotros sabemos que el PDR que estamos llevando adelante desde hace bastantes años, ¿no?, en su camino, en su proceso, es un instrumento y el modo concreto que nos ayuda a vivir esa sinodalidad. Así ha sido en su construcción, en su actualización y debe seguir siendo en su aplicación. Nosotros sabemos que el telón de fondo de nuestro proceso es justamente el concilio y la eclesiología de comunión que este concilio nos planteó y todo el planteamiento sobre el pueblo de Dios. Y con la inspiración de quienes iniciaron esas intuiciones, el padre Lombardi, el Movimiento para el Mundo Mejor, en su época, hace ya más de 50 años, está trabajando en eso, pero con ese espíritu del aporte de las diócesis donde se va aplicando, el discernimiento, la experiencia que se va viviendo, nos ha llevado, por ejemplo, en el caso de Colombia, ustedes bien lo saben, a hacer una revisión de ese camino, una actualización de ese camino sinodal, diríamos, del PDR. Y hemos ya llegado a un punto, después de 5 años de discernimiento, de propuestas, de discusiones, de ver los pros, los contras, hemos llegado ya a un consenso, a un acuerdo de hacer esa actualización y proponer una hoja de ruta renovada, sin perder la ruta de lo que es nuestro proceso diocesano de evangelización y renovación. Y está en camino, ya está en camino. Nosotros estamos ya en el 4º año de esa segunda etapa, suponiendo que toda la anterior etapa previa que nos preparaba justamente a esa gran segunda etapa del encuentro con Jesucristo, como esencial, absolutamente esencial en un proceso de evangelización y de renovación. Y hemos llegado ya a ese consenso. Hablando ahora en la reunión pasada que tuvimos los obispos ahora a principio del mes de noviembre,
en alguno de los obispos de una de las diócesis que más adelantadas en el PDR, me decía, en este momento estamos en todo el ejercicio con el presbiterio y con los fieles sobre cómo entramos en esa etapa del encuentro con Jesucristo, en ese quinquenio del encuentro con Jesucristo. Entonces, me parece que es un privilegio, un don de Dios, el hecho de que de tantos años atrás, con la intuición de tantas personas que quisieron la aplicación del concilio y quienes han querido a lo largo del tiempo el discernimiento de la Iglesia, lo que ha ocurrido en estos 50 y más años, incorporando entre nosotros a Medellín, el acontecimiento de Medellín que cumplió también 50 años, el viaje de Paulo VI, de San Pablo VI a Colombia, a nuestra patria también, a América, primer viaje que hacía un papa a América. Todo eso se integra en este camino del pueblo de Dios, en este discernimiento del pueblo de Dios que vamos heredando y vamos entrando a participar y aportando y viviendo. Es un pueblo que se construye guiado por el Espíritu Santo. Entonces, me parece que es demasiado importante que tomemos conciencia cada vez más de esto. Eso no es que se inventó alguien que se sentó y se puso a escribir y empezó a mandar. No, esto es un camino que se va haciendo en la fe y que va dando un producto, se va revisando. Entonces, todo esto para decir que esa construcción, su actualización y su aplicación debe seguir adelante. Y asambleas como esta, y esta concretamente, nos sirve muchísimo para hacer ese discernimiento de dónde vamos, cómo vamos, y ver el camino que vamos a seguir el año entrante y hacia el próximo futuro. Y esto lo hacemos con la participación de todos y cada uno, con sus carismas, sus ministerios, sus funciones, cargos o encargos, etc. De ahí decía la enorme importancia y significado de esta asamblea, en la que evaluaremos el camino común en nuestro plan en este año, en el contexto del cuarto año del quinquenio del encuentro con Jesucristo. Presentaremos y miraremos el año próximo, quinto de esta etapa, que tendrá como énfasis una sana mariología, orientada por el capítulo 8 de la Constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, a saber, la Santísima Virgen María. Cada una de estas palabras que utiliza el concilio para titular este capítulo 8 dice todo el contenido de lo que vamos a trabajar especialmente el año entrante y que introducimos en esta asamblea. La Santísima. Ahora cuando estamos reflexionando sobre el Magníficat, pues reflexionamos, caíamos en la cuenta de eso. A la Virgen no solamente le decimos Santa, decimos Santa María, sí, sino que decimos es Santísima, Santa por excelencia entre todos los santos, Santísima Virgen. Así lo confesamos en el credo, Virgen. María, su nombre, Madre de Dios, la Teotocos, que nos recordaba el Padre Leonardo, que el Santo Padre nos pide esta oración del Subtum Presidium, que haciendo los análisis que han hecho de esta oración, incluso es anterior a la segunda parte de la Ave María. La primera parte está en el Evangelio, año 250, en los papiros egipcios han encontrado los vestigios de esta oración, y es donde primero se llama Teotocos, o sea, Madre de Dios, y después el concilio ya ratificó este dogma como la Madre de Dios. Entonces, Madre de Dios, en el misterio de Cristo, a María no se le puede entender separada de Jesús de ninguna manera, es en el misterio de Cristo, y en el de la Iglesia, la casa de todos, a la que están todos convocados en la humanidad. Entonces, todo esto va a ser de los insumos que vamos a trabajar precisamente en nuestra asamblea, en este, diríamos, acto sinodal. Y por tanto, nos enfocamos hacia un año mariano y centenario de la coronación de la Virgen de Chiquinquirá, patrona de Colombia, nos coincide. Y nos coincide con la Jornada Mundial de la Juventud, que tiene tema del Magnificat. Desde ahora me felicitarán. ¿Cómo es? No, es porque ha mirado la humildad de su siervo. Bueno.
Y también nos anticiparemos o presentaremos la preparación del Octubre Misionero Extraordinario convocado por el Santo Padre para el próximo año. Entonces, fijémonos que todo este ejercicio de nuestra Asamblea es demasiado importante al final de este año. Todos lo hacemos en este espíritu de comunión, de participación, y le pedimos al Señor, a la Santísima Virgen María, que nos acompañe en este camino común que estamos y queremos hacer. Muchas gracias.